Gracias, presidenta. A ver, en estos días todos seguramente en nuestra mesa familiar, con nuestros amigos, debatimos esta cuestión, nos preguntaban y comentábamos. Y yo voy a tratar de argumentar la posición a favor casi de la misma forma como argumentaba con el grupo de amigos, familiares que te preguntan cómo vas a votar. En principio quiero arrancar de que creo que no hay nada hoy para celebrar, absolutamente nada. Habida cuenta de que de ver al FMI, de ver al Fondo Monetario Internacional, de por sí es un drama. Luego voy a mostrar una imagen, pero claramente no hay países, son pocos los países que caen en la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y la gente y los países no van al Fondo Monetario Internacional porque el fondo no hace planes de desarrollo. No es la función del Fondo Monetario hacer planes que financien el desarrollo de un país. Básicamente, y así se planteó también en la reunión de la Comisión, toda vez que el fondo interviene en un país, lo que busca es equilibrar la balanza de pagos. Lo que está buscando es reestructurar el sistema de pagos de un país que está en problemas. En definitiva, y como bien se dijo acá, es el prestamista de última instancia. ¿Y cuándo se llega a ese prestamista de última instancia? Cuando hiciste tan mal las cosas que nadie más te presta. Ahí llegas, cuando hiciste tan mal las cosas que nadie más te presta. Y llegamos al Fondo Monetario Internacional, sin duda alguna, en 2018, en el gobierno de Mauricio Macri. Y este es un dato objetivo de la realidad argentina. Esto es así, y no es que me digan, pero Macri, porque yo no soy de aquellos que constantemente dice esto es culpa de Macri. Pero en este caso no hay duda alguna que cayó en el Fondo Monetario Internacional luego de que habíamos salido en una época muy distinta, 2006, pagando toda la deuda. Muy distinta a la época porque había la plata, hoy no pagamos porque no tenemos esa plata. Pero no hay duda de que fue en ese tiempo. ¿Cuál fue el problema? Y el senador preopinante argumenta por dónde se fue la plata. Y yo digo si es probable que tenga parcial razón. Pero también debe recordarse que el endeudamiento de punta a punta en el gobierno anterior no creció solo estos 45.000 palos del Fondo Monetario, creció 100.000. Entonces, es probable que haya 45.000 que se haya ido y ahí suba los 100.000. Pero nadie puede dudar que el peor error, la impericia que se cometió, fue garantizar la salida de las divisas, llámenle fuga, capital timbero, cobarde, como quieran, el capital es así en todos lados, se le garantizó la salida a un tipo de cambio de 20 ya por abril del 2018, y ese fue el problema, que debilitó al país, las reservas. Se dieron reservas cuando no teníamos y se garantizó una rentabilidad del 20% en dólares con el famoso carry trade. El problema de las LEBAC fue tan grave de que para financiarse con las LEBAC se comete el error en esa gestión de permitir que entren a la timba de las LEBAC cualquier particular. Las LEBAC, instrumento que emite el Banco Central, comúnmente debe ser arbitrado por otros bancos, por los bancos del sistema con los cuales el central tiene una ascendencia. No, el carry trade hizo que se permita que el timbero traiga la plata, trae los dólares, metían pesos, se llevaba una tasa fenomenal, volvía y le dijeron al señor presidente, me quiero ir en abril del 18, y le dijo, véndale el dólar a 20. Ahí tendría que haber sujetado las reservas, tendría que haber subido el tipo de cambio, algo tendría que haber hecho. Pero el campeón del liberalismo dijo, no, vamos a darle a 20. Y lo seguimos haciendo y terminamos estampallados pidiendo el primer crédito de 45.000, que como bien se dijo acá, no generó confianza, 42.000 creo que era, y luego se tuvo que pedir en septiembre otro más de 57, que no llegó a desembolsarse en su totalidad. Entonces eso debe quedar claro, que se llegó a este prestamista de última instancia porque se perdió la confianza, claro. Todos aquellos que vieron que los grandes se iban allá por abril dijeron dame, y todo el mundo le pidió los dólares y se fue. Eso es indubitable, no hay duda. Y en ese momento, sin nadie que te preste al Fondo Monetario Internacional, prestamista de última instancia.
Y yo voy a decir una cosa. A mí no me gusta judicializar las decisiones de la política, a nadie. Me parece que este Parlamento hace unos años vivió escenas lamentables cuando se quería plantear el desafuero de una expresidente senadora por un acuerdo, por un tratado internacional, y lo dije hasta el hartazgo. La toma de deuda en sí misma, por más que haya un esfuerzo por decir que este es un nuevo crédito, como para decir, yo no creo que la toma de deuda en sí misma pueda constituir un delito. Yo creo que no. Ahora, ese hecho de por ahí manejar información y garantizar que aquel que trajo dólares ganó un 20% de tasa y se llevó un 20% más de dólares, por lo menos está bueno que alguien lo investigue. Y en todo caso, si un día dice no hay delito, no hay delito. Pero no hay que ofenderse por si alguien quiere investigar este seguro de cambio ingenuo que aplicó el gobierno allá por abril del 2018 y que es la causa por la que hoy estemos discutiendo el drama de deberle al Fondo Monetario Internacional. El bonista se fue, ¿saben por qué? Porque perdió la confianza, sea por la LEBAC, por los bonos del Tesoro, por lo que fuera. El bonista confía, no audita ni impone. El fondo audita e impone. Y todos sabemos que es así. No pudimos y no supimos volver a los mercados en este tiempo. No hubo caso, pandemia mediante. Nadie nos prestó. Otros países como Francia en algún momento le prestaron a Sudán, porque nadie le debe al fondo. No hay ni un solo país en default. Nadie. Hoy día no hay un país en default. Francia para que salga Sudán del default. A nosotros nadie nos presta. El Banco Europeo le prestó a Grecia. A nosotros nadie nos presta. Por eso hoy estamos discutiendo esta situación dramática e incómoda. Y quiero hacer un paralelo para que se entienda y por ahí con todo respeto a los que sufren esta situación. Es muy parecido a un centro de rehabilitación. Meterte en el Fondo Internacional es prácticamente meterte en un centro de rehabilitación para adicciones, que no es todo el mundo que va. Son muy pocos países. Fíjense, esta es la torta de la deuda. De Argentina debe el 60% de lo que se le debe al Fondo Monetario por ese crédito tomado en el 2018. No va todo el mundo al fondo. La lógica indica evitar, porque seguro te va a controlar, seguro te va a auditar. Igual que un centro de rehabilitación. Vas a un centro de rehabilitación cuando probaste miles de formas de curarte y seguro que el centro de rehabilitación tiene políticas rígidas. Y a eso llegamos por ese endeudamiento. Y aunque quieran decir que es un crédito nuevo, es un espejo. Si no se hubiera tomado ese endeudamiento en el 2018, si no se hubiera roto la confianza, hoy no estaríamos discutiendo responsablemente, como lo estamos haciendo y hay que reconocerlo, debatiendo con distintos puntos de vista, no estaríamos aquí. Estamos con el acuerdo, sí. Yo estoy de acuerdo que estemos votando un artículo, solo un artículo. Me parece bien, me parece un acierto. Me parece que la oposición en este caso tuvo razón. No tiene por qué votar un plan de gobierno. Los planes de gobierno no se votan. Sí hay que votar presupuestos, sí hay que votar los presupuestos. Aunque no te gusten, aunque se erren las pautas. Mire, yo voté acá, estaba sentado ahí, creo que era en el 18, un presupuesto, y a la mañana cuando me desperté estaban todos los capos del gobierno anterior anunciando que habían cambiado todas las pautas. Ahí nos levantamos y estaban todas en... Bueno, el presupuesto, la ley más incumplida en la historia argentina. Y se sentaba un expresidente, Carlos Menem, que fue el último que cumplía los presupuestos con la convertibilidad. 28 de diciembre del 2018. Ahora, este acuerdo de un solo artículo, que está bien que sea de un solo artículo, algunos dicen que es light, otros dicen que es durísimo. Y la verdad que es el acuerdo al que yo le tengo que creer al ministro, al presidente, a las autoridades, que fue lo mejor que lograron. Debo creerle. Por ahí cuando tengo disensos en la forma como comunicaron y generaron expectativas de que se podía lograr cosas como quita de sobretasas, mayores plazos, pero debo creer que al final fue lo mejor que lograron. Ahora, lo que no se puede hacer es negar que este acuerdo va a tener ajustes. Yo no lo niego nunca, Todo acuerdo con el fondo, porque insisto, vuelvo al principio, no financia desarrollos. El fondo equilibra la balanza de pagos y va a tener los ajustes que estamos sabiendo que van a venir. No hay duda. Hay un plan financiero que yo diría que es un plan financiero piola, porque de acá al 2026 básicamente no tenemos vencimientos grandes. No hay vencimientos de capital porque esos desembolsos espejos tienen un plazo que cae en el 2026.
Y de alguna forma, los derechos especiales de giro, eso que dicen de que nos están dando plata fresca, que no es así, eso va a encajar con los vencimientos de los intereses devengados en el año 22, 23 y 24. Más o menos cierra así el número. Pero no hay duda alguna de que es, en este caso, un acuerdo que trae un poco, con el ajuste consecuente, de tranquilidad en los vencimientos de esa porción que bien usted decía, senador propinante, de un 12% de la deuda, un poco más tranquilo. Ahora, ¿qué ocurre? En el 2026 va a haber que volver a, por favor, a los secretarios y prosecretarios parlamentarios. Por favor. En el año 2026 va a haber que renegociar esto, casi seguro, porque los países en el mundo no pagan la deuda de un solo golpe. Los países en el mundo, como tienen confianza, o hacen un rollover o bicicleta, o como quieren llamarlo, pero como tienen confianza, las deudas se van repautando en el tiempo. Y seguramente que en el 2026 vamos a estar, ojalá Dios quiera, mejor como para hacer esto. Ahora, el déficit hay que controlarlo, y es uno de los puntos que este articulado viene planteando. Es duro, bueno, 2,5 para este año, 1,9 el año electoral, 2023, y 0,9 el año 2024, porque las pautas de estas son trianuales. El déficit claramente es un déficit que también viene de una toma de pautas previas a la guerra. Cuando acá se dice, y ahora con la guerra, todos los presupuestos de los países que tienen presupuestos, nosotros lo tenemos, están alterados por la guerra, todos. Porque energía, alimentos están alterados por esta maldita guerra. Entonces, acá también pasa esto. El financiamiento monetario, está claro que se está controlando, porque no será la causa única, pero es una de las causas de la inflación, acá y en cualquier lugar del mundo. Y va a ser del 1%, el año que viene el 0,6 y va a tender a 0 en el 2024. Ahora, esto no quiere decir que desaparece el Banco Central, no, para nada. Desaparece en su rol de financiar el Tesoro, porque si fuera tan fácil como emitir y pagar deuda, todo el mundo estaría haciendo lo mismo, pero no hace lo mismo. Entonces, está bien esta medida. Sin duda que también implica ajuste. Si el déficit implica ajuste, la contracción monetaria implica ajuste, y la voluntad de acumular reservas, sin duda alguna, también es una buena decisión. Si alguna de estas tres cosas no se cumple, lo que tendremos que hacer es pedir una dispensa, un dispens, y seguramente nos va a dar un perdón o waiver el Fondo Monetario Internacional. Ojalá que no lleguemos, pero probablemente en algún punto haya que trabajar sobre esto. ¿Cuáles son algunos ajustes técnicos? Y me voy a detener un ratito en la inflación. Esto no es una de las metas que va a auditar el fondo. El fondo no audita inflación. Mientras vos le pague el fondo, pero dejá la cantidad de inflación que vos quieras. Y bueno, las pautas del 48, insisto, escrita antes de lo que era la suba de energía y alimentos propia de la guerra. Digo del 48 porque sabemos que ojalá se cumpla el 48. Tuvimos 3,9 en enero, ahora un poco arriba del 4. Yo creo que todavía es probable que se cumpla. Y soy de aquellos que siempre dije que un plan rígido para bajar la inflación de golpe no es hoy aceptable en la Argentina, porque produciría una recesión fenomenal. Me parece razonable esto que está escrito, insisto, no es una meta a cumplir, de bajar 5 puntos por año, una tendencia decreciente, me parece razonable para la realidad que hoy tiene la Argentina. Y así tener en el 23,42 y en el 24,37. También es cierto que no nos podemos escandalizar de ninguno de los dos lados del mostrador por la inflación, porque en el 2019 la inflación fue en el 50. No es que el gobierno anterior se fue con déficit cero y la inflación cero, o habiendo tomado 100.000 palos y déficit cero. No, hubo déficit y también hubo una inflación del 50%. 54%. Bueno, ahora, 54, vamos a decir las cosas como son. En segundo lugar, se van a ajustar las tarifas para cubrir el déficit, razonable también, un 10%, perderemos los subsidios, muchos de los que estamos acá, que ni sabemos cuánto pagamos la boleta de la luz, pagaremos bastante más, otra gente va a pagar un poco más, el 80%, con un coeficiente del 80% de la evaluación de su salario, y habrá un 10% que mantendrá un subsidio importante.
Yo creo que el subsidio no puede ser eterno y tender al 99%. A mí por ahí me gustaría un esquema de subsidios por ahí universales. Digo, te dan 3.000 pesos a cada familia. Si alguien consume 6.000 es el 50% de su consumo y si alguien consume 30.000 es el 10% de su consumo. Esperemos que acomoden y que esto ayude a bajar el déficit. Por último, las tasas positivas también se han planteado. Es razonable que haya tasas positivas, como también es razonable que el sistema financiero, y se lo plantearon a PESE, tenga líneas de crédito para desarrollar el sector productivo, lo cual con las famosas líneas de inversión productiva estimo seguirán funcionando. Y la unificación cambiaria a mí me daría para hablar un día entero. Vivimos en la frontera y la verdad que es un verdadero dilema la unificación cambiaria, es un verdadero problema porque hay una gran fuga de divisas por el contrabando que hace que la gente venda la soja a 200 sin retención en vez de vender a 110 con un 30 de retención. El incentivo para chiviar soja, vino, lo que sea, al otro lugar de la frontera es enorme. Y eso está bueno que vaya confluyendo. Hay que recordar que deuda mediante y todo el problema del cepo también fue en los últimos días del 2019. Quizás tendría que haber sido antes. Termino con esto. En política tenemos estos días donde nos sentimos por ahí cómodos o incómodos. La oposición tuvo una posición responsable. Hay oposiciones, leía el otro día a un amigo que escribe bastante bien, que hay una oposición clásica, que es aquella que se opone duramente, pero está dentro del sistema y quiere ganar la elección como una alternativa. Y hay una oposición de principio que se opone a todos. Nosotros en el espacio de gobierno tuvimos problemas internos, me parece que se habrán dado cuenta, pero la oposición también los tuvo. La oposición también los tuvo y en esta suerte de ornitología que hay, creo que el ala más buena de la oposición ganó y ayuda a que hoy estemos sentados. Pero también la oposición tuvo sus planteos y ganó la posición que debía haber ganado, la que nos tiene hoy sentados acá. Porque también hay que recordar que se abandonó la Asamblea Legislativa y eso para mí fue un día triste de la democracia argentina. Cierro diciendo que no hay otro camino. Yo no veo otro camino. No conozco un solo país en el mundo que hoy esté en default. Hablaba de Zimbabue, uno de los últimos que entró. Sudán salió hace un tiempo con ayuda de Francia. Grecia con el Banco Europeo. No hay nada para festejar, sin duda alguna. En definitiva, Macri nos metió en este asunto y es un buen acuerdo dentro de lo malo que es estar dentro del Fondo Monetario Internacional, dentro de lo malo que es estar ahí adentro. Claramente vamos a tener ajustes, lo repasamos a lo largo de todas las ponencias y simplemente lo que hicimos fue frenar frente al precipicio, eso que decía Miguel Pese el día pasado, frente al precipicio y ahí frenamos. Hoy no hay buenas noticias, hoy en todo caso hay una noticia tranquilizadora, hoy hay una noticia tranquilizadora. Las buenas noticias y los resultados vendrán si hay aciertos en la gestión. Solo si somos más parecidos al resto del mundo, a los demás países, saldremos de este centro de rehabilitación. Generaremos dólares, bajaremos la inflación, terminaremos o bajaremos algo de los subsidios, iremos convergiendo en los tipos de cambio, lucharemos contra la pobreza y solo con confianza, solo generando confianza, algún día o con plata, como fue en el 2006, podremos decir chau FMI. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra, senador.